La casa de los Bultos estaba vacía aquel día de julio, aunque no del todo. El polvo danzaba con los rayos del sol que se filtraban por las cortinas de encaje, y el piano, desafinado desde hace años, guardaba en sus teclas el eco de los himnos que el reverendo solía tocar. Glory, la hija menor, había regresado al hogar paterno de Gilead, Iowa, para cuidar a su padre enfermo, pero también para huir de su propio fracaso. Y ahora, con la noticia de que Jack, el hermano prodigio, el que se había marchado 20 años atrás, volvía por fin, la casa parecía contener la respiración. ¿Qué quedaba entre ellos, además de los recuerdos de una infancia que había sido tan dulce como dolorosa? Las habitaciones callaban, pero las paredes, testigos mudos de tantas conversaciones interrumpidas y miradas eludidas, sabían la respuesta. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un libro vamos a hablar de En casa, Home, de Marilynne Robinson. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. En casa es la segunda novela de la aclamada tetralogía de Marilynne Robinson, ambientada en el pueblo ficticio de Gilead, Iowa. Y aunque funciona como una obra independiente, está intrínsecamente ligada a su predecesora llamada Gilead, de la cual también ya tenemos reseña, al explorar los mismos eventos desde una perspectiva distinta. La de la familia Burton, los vecinos y los amigos del reverendo John Ames, protagonista de Gilead. La novela es una meditación profunda sobre la fe, la redención y los lazos familiares, narrada con una prosa lírica y contemplativa característica de Marilynne Robinson. Y bueno, la historia se centra en Glory Burton, la hija del reverendo Robert Burton, amigo íntimo de James Ames, quien regresa a su hogar paterno para cuidar a su padre anciano. La trauma se desencadena con la llegada de su hermano mayor, Jack Burton, el hijo pródigo de esta familia, quien regresa después de 20 años de ausencia. Y en la primera parte nos habla del retorno de Jack. Jack, el hijo favorito pero problemático de los Burton, que vuelve a Gilead cargado de secretos y culpas. Su vida ha estado marcada por el alcoholismo, los robos y un hijo no reconocido, y a lo largo de toda esta novela intenta reconciliarse con su padre, cuya fe y amor chocan con su propia incredulidad y ese sentimiento de indignidad. En la segunda parte nos habla de Glory, la cuidadosa silenciosa. Glory, en este caso que es soltera con un corazón herido por un amor no correspondido, encuentra en las vueltas de Jack una oportunidad para poder reconectar así con su familia y enfrentar sus propias decepciones. Y su relación con Jack es el núcleo emocional de todo este libro, ya que está llena de tensión, de ternura y de momentos de profunda comprensión. En la tercera parte nos habla del reverendo Burton y el peso del pasado. El anciano reverendo, ya estando cercano a la muerte, lucha por entender a su hijo y tratar de perdonarlo mientras reflexiona sobre su propia vida y su fe. Hay varios temas clave, claro, pero como lo hacemos, hablaremos de 4 de ellos. El primero es de la gracia y el perdón. Y nos preguntamos, ¿puede alguien como Jack, que se considera indigno, ser redimido? El segundo es el hogar como un lugar físico y espiritual. La casa de los Burton, que es un espacio de conflicto y consuelo. El tercero es la paternidad y el fracaso. En la parte del reverendo Burton, cuando cuestiona si él falló como padre.
Y por último está el tema de la fe en la crisis, porque Jack personifica la duda religiosa, mientras su padre encarna una fe inquebrantable, pero que no está exenta de dolor. En cuestión de la estructura del libro, Marilynne Robinson emplea una prosa meditativa y lírica, donde cada detalle, por ejemplo, el polvo, el piano, tiene una carga significativa. A veces el ritmo es pausado, limitando la quietud de una casa que está en espera. Tiene referencias a la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, 11, 32. También hay detalles simbólicos domésticos como el piano, la pérdida de la música, como el jardín, que es el paraíso imperfecto. Glory, por su lado, representa a la mujer soltera de 38 años que carga con la culpa de no haber cumplido las expectativas sociales. Su cuidado al padre es tanto amor como penitencia. Jack representa el fracasado de la familia cuya adicción al alcohol y su pasado racista, ya que se enamoró de una mujer negra en los años 50, lo condenan al autoexilio. Y el reverendo Burton nos representa a un anciano cuya fe choca con una decepción paternal. Su enfermedad física nos refleja la decadencia espiritual. En la cuestión social nos habla de la América rural de 1956. La novela critica las hipocresías de una comunidad religiosa que predica perdón pero que margina a los pecadores. Nos hace pasajes sobre la raza y la clase. El amor interracial de Jack es el tabú que desencadena todo su ostracismo. Y nos habla también de los roles de género. Glory es la cuidadora por defecto y sus hermanos varones tienen libertad para poder fallar. Pero bueno, ya que sabemos un poquito más o menos de qué trata esta novela, hablemos de Marilynne Robinson. Ella nació el 26 de noviembre de 1943 en Sandpoint, en Idaho. Estudió en Brown University y en University of Washington. Es profesora en el Iowa Writers Workshop. Gilead, esta novela del cual hablamos hace como un par de meses que hicimos su reseña, que es la precedente en casa, ganó el premio Pulitzer en el año 2004. Nos retrata los mismos personajes, pero desde otra perspectiva. Quien ya haya leído Gilead o esta de En casa, pues quizás pudiese darse significado a esto que estamos diciendo. Ganó el premio National Humanities Mead en el año 2012, el Library of Congress Prize en el año 2016. Ella se confiesa calvinista, ya que su fe informa su exploración de gracia y culpa. Escribe sus novelas a mano, en cuadernos y sin computadora. Este es un detalle curioso del cual quería hacerles partícipes. El libro Home alude tanto al hogar físico como al anhelo metafísico de pertenencia. Jack es protagonista secundario de Eliad, narrado por el reverendo Ames. Y bueno, leer ambas novelas nos ofrece un juego de perspectivas. El jardín descuidado de Glory representa su lucha por ordenar el caos familiar. Y hay una carta nunca enviada a Jack que nos representa la comunicación fallida como un tipo de, ¿cómo decirlo?, leitmotiv. Marilynne Robinson ha confesado que sus influencias, entre ellas se encuentra Emily Dickinson por su economía lírica y sus temas trascendentales, William Faulkner por su profundidad psicológica y el sentido del lugar, y también también en la teología calvinista, en la predestinación versus el libre albedrío. Por su lado, Marilynne Robinson ha influenciado en autores como Paul Hardins, en su libro Thinkers, y también se inspiró para crear esta novela en un estilo que sacó del realismo espiritual contemporáneo. Y ahora te preguntarás, después de saber todo esto, ¿por qué habríamos de leerlo? Y te contestaré. Ahora bien, si buscas una novela
que te haga pensar en el amor, la culpa y la esperanza, escrita con una prosa que parece una oración, en casa, Home, se vuelve una experiencia conmovedora, ya que Marilynne Robinson no nos ofrece respuestas fáciles, pero nos ayuda a iluminar la complejidad de ser familia. Vamos a continuación a hacer una pausa para los que les interesa un resumen un poquito más minuciosos con pasajes de la novela, obviamente vendrá con spoilers. Y pues a todos ellos les recomiendo que a continuación se queden después de la pausa. Si a ti no te gustan los spoilers, advertencia, advertencia, advertencia. Saldría aquí un sonidito que diría tut, tut, tut. Pero bueno, no quiero que piensen que es la alarma sísmica. Si no te gustan los spoilers, es momento de que le pongas pausa. Pero antes de que te vayas o le pongas pausa, pues recomiéndanos, déjanos un like, comparte y sobre todo suscríbete con nosotros, porque eso nos ayuda muchísimo a que este canal vaya creciendo y llegue a muchas más personas. Te mando un abrazo por si te vas y te espero de vuelta aquí en casa, ya sabes que esta es tu casa. Crónica Lunar es Dizun, esta es tu casa y hoy estamos hablando de este libro Home de Marilynne Robinson. Si te vas, espero tu pronto regreso para que compares tus puntos de vista y si te quedas, nos escuchamos después del corte, ¿vale? En casa, libro hecho en el año 2008, Home, de Marilynne Robinson, es una novela literaria religiosa. Es el segundo libro de la saga Gilead. Nos toca los temas sobre la redención, la familia, la fe y el regreso. Y ganó el premio Orange Prize for the Fiction en el año 2009, un año después de que se haya publicado este libro. En la primera parte nos habla del regreso del hijo pródigo. Saltamos al año de 1956 en Gilead, Iowa. Glory Burton, la hija del reverendo Robert Burton, que vuelve a casa para cuidar a su padre enfermo. Jack Burton, el hijo rebelde y alcohólico, que regresa 20 años después también cargando secretos y culpas. Y para todo esto tenemos un pasaje clave que dice: la casa olía a polvo y a salmo, como si Dios hubiera dejado de visitarnos, pero su perfume siguiera aquí. En la segunda parte están los secretos familiares, ya que Jack lucha por reconciliarse con su pasado, robó en su juventud, abandonó a su novia y a un posible hijo, y tiene una familia interracial en San Luis, que en su momento era el tabú de toda esa época. Y hay un diálogo revelador que dice así: ¿crees que puedo ser perdonado?, preguntó Jack. El perdón no es lo que te falta, respondió Glory. Es creer que lo mereces. En la tercera parte, titulada La sombra de John Ames, el reverendo Ames, protagonista de nuestra primera novela llamada Gilead, aparece como un contrapunto teológico, ya que Ames ve a Jack como un misterio divino y Burton lo ve como un fracaso paternal. Y para esto tenemos un pasaje teológico que dice así: Dios debe amar a los pecadores, porque los crea tan seguido. Para último tenemos el desenlace, el perdón y la partida. Jack se va abruptamente, dejando una carta donde pide perdón pero no promete cambiar. Glory se une a su padre y juntos leen la Biblia, encontrando paz en lo incompleto. Y hay unas últimas líneas que dicen: la casa estaba quieta, como si los ángeles hubieran dejado de susurrar. Los temas principales es el perdón imposible, ya que Jack no cree merecerlo. Su familia tampoco sabe cómo darlo. El hogar como un tipo de prisión santuario. También está la raza y la religión. El matrimonio interracial de Jack desafía a la América blanca de los años 50.
Y el silencio de Dios. La oración no resuelve, pero ciertamente acompaña. Para esto tenemos un pasaje filosófico que dice así: el hogar no es donde te entienden, es donde te recuerdan. Tenemos más pasajes destacados. Por ejemplo, en el caso de Jack sobre su fe, cuando nos dice: rezo como quien escribe una carta al Polo Norte, sin esperar respuesta. Hay otro pasaje que me gustó mucho, de Glory y la cocina, que dice: pelaba papas y lloraba, las lágrimas caían en agua sucia, así se cocina el perdón. Hay un pasaje de Burton a Jack que dice: te amé demasiado, o muy poco, nunca supe la medida correcta. Y en una última escena dice: Jack se fue al amanecer, la casa respiró aliviada, también sollozó. Esta es una novela de prosa contemplativa, con diálogos que resuenan como sermones. Gilead, hecha en el año 2004, En casa, hecha en el año 2008, y Lila, saltamos hasta el año 2014, esta trilogía, exploran la misma comunidad pero desde distintas miradas. Hay una adaptación, un proyecto teatral en Broadway que se hizo en el año 2023, hasta donde me enteré, no sé si definitivamente duró mucho tiempo o no, pero ahí estaba esa adaptación. Y Marilynne Robinson pertenece a esa rara tradición de escritores que ven lo eterno en lo cotidiano. Su obra es un recordatorio de que las casas más ordinarias guardan universos de dolor y redención, y que, a veces, el silencio entre dos personas pueden ser más elocuente que todas las palabras del mundo. Es una novela estadounidense sobre el perdón, donde la redención no es un final, sino meramente es una pregunta. En conclusión, En casa es una meditación sobre la gracia en un mundo imperfecto. Marilynne Robinson nunca nos ofrece respuestas fáciles, ya que Jack quizás nunca se ha perdonado del todo, Glory nunca escapa del todo y el reverendo nunca entenderá del todo. Pero en esa tensión sagrada entre lo que es el amor y la decepción, esta autora encuentra una belleza casi divina y como escribe en una de estas: las familias son ese lugar donde las heridas nunca cicatrizan del todo, pero donde milagrosamente seguimos volviendo. Vamos a hacer a continuación nuestro ejercicio de imaginación para podernos ubicar en el tiempo y espacio, porque a continuación vamos a leer en voz alta los primeros 9 párrafos de esta novelita y me gustaría mucho que antes de hacerlo, pues nos ubiquemos en este tiempo, o en este espacio del tiempo. Imaginemos una casa victoriana blanca en Gilead, Iowa, al atardecer. El porche con columnas está cubierto de hojas secas y una mecedora vacía se balancea lentamente con el viento. En el salón interno, Glory, vestida con un sencillo vestido beige, arregla flores mustias en un jarrón mientras mira por la ventana hacia el camino de tierra. En el piano abierto una partitura de Amazing Grace amarillada por el tiempo, y arriba el reverendo Burton, que yace en su cama con una Biblia abierta sobre su pecho. Afuera, a lo lejos, la silueta de Jack, con un malgastado traje de segunda mano, camina lentamente hacia la casa y su sombra va alargándose como un espectro sobre la tierra seca. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final: el hogar es donde está tu historia, incluso cuando duele. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube.
A continuación vamos a leer en voz alta los primeros 9 párrafos de esta novela, titulada En casa, de Marilynne Robinson. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lonares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. En casa, Marilynne Robinson. En casa para quedarte, Glory. Sí, dijo su padre, y a ella se le cayó el alma a los pies. Él intentó acompañar sus palabras con un brillo de alegría en la mirada, pero tenía los ojos húmedos de conmiseración. Para quedarte una temporada esta vez, rectificó, y le cogió la bolsa, cambiando antes el bastón a su mano más débil. Bendito Dios, pensó ella, bendito que estás en los cielos. Últimamente así empezaban y terminaban todas sus plegarias, que eran en realidad exclamaciones de asombro. ¿Cómo podía estar tan frágil su padre? ¿Y cómo podía mostrar una obstinación tan imprudente por cumplir con lo que entendía que era su deber de caballero, hasta el punto de dejar el bastón colgando del pasamanos de la escalera para subirle la bolsa a la habitación? Dios bendito, pero así lo hizo, y luego se quedó junto a la puerta, recuperándose. «Esta es la alcoba más bonita», dijo él. «Según la señora Blanc», señaló las ventanas. «Ventilación cruzada, no sé, a mí me parecen bonitas todas», se rió. «En fin, es una buena casa». Para él, la casa encarnaba la dicha general de su vida, que se manifiesta indiscutiblemente y que él no dejaba nunca de reconocer y agradecer, sobre todo cuando debía contraponerla a un dolor o a un pesar concretos. Con una frecuencia cada vez mayor, desde la muerte de la madre, hablaba de la casa como si fuese una vieja esposa, hermosa por todas las comodidades que había ofrecido, todas las bondades durante tantos años. Una hermosura que no todos los ojos sabían ver. Era demasiado alta para el vecindario, con una fachada lisa y un tejado plano y gablete sobre las ventanas. Italinizante, decía su madre, pero eso solo era una conjetura o una racionalización. En cualquier caso, el edificio lograba transmitir un aire entre austero y pretencioso, a pesar del porche que había mandado construir en la parte delantera para satisfacer el gusto local por charlar con los vecinos las calurosas tardes veraniegas y que ahora estaba invadido por una mata inmensa de campis. «Es una buena casa», decía siempre su padre, refiriéndose a que tenía un corazón generoso, por desgarbado que fuese su aspecto. Ahora el huerto y el jardín estaban descuidados, como él bien debía saber, aunque rara vez se aventuraba más allá del porche. Y no era que huerta y jardín hubieran estado especialmente presentables cuando la casa había vivido su mejor época. De ello se habían encargado los juegos al escondite y al croquet, al bádminton y al béisbol. «Qué buenos ratos pasabais», decía su padre, como si la ligera desolación actual fuese confetis y envoltorios de caramelos tras el paso de algún espléndido desfile. Y estaba el roble de delante de la casa, un árbol mucho más viejo que el vecindario y que el pueblo, que convertía en grava el pavimento en torno al tronco y que extendía sus ramas inacabables, unas ramas cuya circunferencia era mayor que la del tronco de un árbol corriente. Por encima de la calzada y sobre el patio, tenía aquel roble un tronco retorcido que le daba a sus ojos un aspecto de derviche gigante. Su padre decía que si pudiéramos ver como ve Dios, en tiempo geológico, lo veríamos surgir del suelo y volverse hacia el sol y extender sus brazos y deleitarse en el gozo de ser un roble de Iowa. En una época, hubo hasta 4 columpios suspendidos en esas ramas, anunciando al mundo la fecundidad de su familia. El roble florecía todavía, y por supuesto, ahí seguían los manzanos, los cerezos y los albaricoqueros, los campis, las lilas y las azucenas amarillas.
Unos cuantos lirios de su madre todavía echaban flores. Por Pascua, ella y sus hermanas aún podían entrar en la casa con ramos de flores y sus ojos de su padre se llenaban de lágrimas y decían: «Ah, sí, sí», como si le hubieran llevado algún recuerdo, como si aquellas flores solo fueran una agradable evocación de otras. ¿Por qué esta casa sólida y firme le ha de parecer a ella tan abandonada, tan acojonada? Todo está en el ojo de quien mira, se dice. No obstante, 7 de los hijos de su padre acudían a la casa siempre que podían y llamaban por teléfono y mandaban notas y cajas de pomeros de regalo. Y a sus descendientes se les había enseñado, desde el momento en el que fueron capaces de agarrar un lápiz de colores y hacer garabatos, a tener presente al abuelo y también al bisabuelo. Los fieles de la parroquia y sus hijos y sus nietos visitaban a su padre con una asiduidad que habrían agotado las fuerzas del anciano si el nuevo ministro no hubiera mencionado el problema. Y ahí estaba Ames, el alter ego de su padre, en quien había confiado tanto y durante tanto tiempo y que era un segundo padre para todos ellos, debido, en no poca medida, al hecho de que sabía más acerca de la familia de lo que todo les resultaba cómodo pensar. En ocasiones le hacían prometer a su padre que guardarían el secreto de lo que hablaban, que no lo comentarían con nadie, y él sabía que, con ese nadie, se referían al reverendo Ames, pues era demasiado discreto para repetir a otros una confidencia que le hubieran hecho, salvo en el confesionario de la desnuda cocina de soltero de Ames, donde tales consideraciones, sospechaban sus hijos, se olvidaban. ¿Y qué era lo que su padre no debía contar? Sobre todo, que había delatado a Jack, que se habían chivado de lo que Jack había dicho, de lo que había hecho, de lo que parecía tener intención de hacer. «Tengo que saberlo», decía su padre, «por su bien». Así que ellos desataban al pobre tunante que tenía por hermano, y él lo sabía y se irritaba, y también le producía una perversa diversión y los mantenía informados o desinformados, o les inspiraba acuciantes sospechas que ellos consideraban que debían divulgar, a pesar de los recelos, para ahorrarle a su padre tener que tratar otra vez con el sheriff. No eran niños dados a contar chismes. De hecho, observaban este estricto código que les prohibía acusarse entre ellos, y si hacían una excepción con Jack, era solo porque tenían miedo de actuar de otra manera. ¿Lo meterían a la cárcel?, se preguntaron unos a otros, abatidos cuando el hijo del alcalde encontró su rifle de caza en el granero de la casa. Si ellos hubieran sabido que el arma estaba ahí, habrían podido devolverla y ahorrarle a su padre la sorpresa y la humillación. Si el padre hubiera estado sobre aviso, habría podido al menos dominarse y convencerse de sentir algo menos provocador que la pura alarma. Pero no lo metieron en la cárcel. Jack, plantado al lado de su padre, pidió disculpas una vez más y accedió a barrer la escalera de acceso del ayuntamiento todas las mañanas durante una semana. Y es cierto que salía de casa temprano cada día, pero en los escalones se acumulaban hojas y semillas de arce, hasta que la semana terminó y tuvo que pasar la escoba el propio alcalde. No, su padre siempre intercedía por él. El hecho de que fuese quien era solía hacer innecesaria su intersección, y el chico sabía disculparse con la misma fluidez con la que el resto de los Broughton recitaba el credo a los apóstoles. El conocimiento por ambas partes de que todos estaban constantemente alerta de su transgresión y a la posibilidad de que ésta se produjera agravó una década de traiciones, grandes y pequeñas, y más aún debido al hecho de que Jack nunca les pagó con la misma moneda, aunque puede que esto solo se debiese a que la malicia de sus hermanos era demasiado insignificante para interesarle. Sería exagerar un poco decir que los hermanos, hoy, compartían todavía una mala conciencia respecto a Jack. Sin duda, él tenía sus propias razones para haberse ausentado durante tantos años, rehuyendo cualquier contacto con ellos. Eso, suponiendo que siguiera vivo, Dios mediante. Con la perspectiva del tiempo era fácil imaginar que se hubiese cansado de todo aquello, aunque sabían que hacía lúgubre mofa de ello. En ocasiones, Jack
había dado la impresión de que quería ser capaz simplemente de confiar en alguno de sus hermanos o hermanas. Ellos recordaban que de vez en cuando Jack había sido casi sincero, que había hablado casi con franqueza, y luego se echaba a reír, pero no cabía que fuese la vergüenza. Tantos años después, ellos se mostraban atentos con su padre, en parte porque se daban cuenta de su pesar, y eran muy considerados entre ellos y joviales, y amantes de recordar los buenos tiempos y de repasar viejas fotografías para que su padre se riera y comentara: Sí, eran una buena tropa. Y eso quizás fuese más verdad debido a la mala conciencia, y si no a eso, a una pesadumbre que parecía un sentimiento de culpa. Sus buenos, considerados y joviales hermanos eran buenos, considerados y joviales de manera consciente y visible. Incluso de niños habían sido buenos de verdad, pero también para parecerlo. En todo ello había algo inquebrantablemente similar a la hipocresía, aunque su objetivo solo fuese poner un contrapunto a Jack, quien, como no era bueno, y todo el mundo lo sabía, llegaba a proyectar una sombra sobre toda la familia. Ellos eran todo lo felices que su padre podría desear, incluso más. ¡Qué regocijo! Y su padre se reía de todo ello, bailaba con ellos al son del fonógrafo, cantaba con ellos en torno al piano. Era una familia tan maravillosa. Y Jack, si acaso estaba presente, los contemplaba y sonreía, y no participaba en nada de nada. Ahora de adultos, ponía tanto empeño en reunirse por vacaciones, que Glory no había visto la casa vacía y silenciosa desde hace años, desde que era jovencita. Incluso cuando todos los demás se marcharon a estudiar, su madre continuó ahí y su padre aún tenía suficiente vigor como para hacer un poco de ruido en la casa con sus idas y venidas, sus cantos y sus refunfuños. «No sé por qué tienen que dar portazos», decía la madre cuando él salía a atender algún asunto pastoral o a jugar a las damas con Ames. Bajaba casi saltando los peldaños de la entrada. El asunto de Jack y la chica y el bebé le habían dejado confundido y abatido, pero entonces todavía estaba bastante fuerte y lleno de determinación. Más adelante, cuando la fragilidad se adueñó finalmente de él y después de la muerte de su madre, continuó existiendo aquel tropel de parientes, los primitos bromistas y bulliciosos que distraían e interrumpían las conversaciones de los adultos con tanta frecuencia que impedían la menor muestra de interés por los detalles de la situación de ella. Seguía dando clases, seguía prometida, sí. Los noviazgos largos son los mejores. El novio había estado 2 veces en la casa, había estrechado las manos y había sonreído bajo el discreto escrutinio de los presentes. Había estado en su casa. Solo se había quedado un rato, pero había conocido a su padre, quien había dicho que le caía bien, y esto había rebajado un tanto las suspicacias, las de ellos y las de ella. Ahora, ahí estaba, a solas con su pobre y viejo papá, su triste y viejo papá, en cuyo hombre habían llorado en alguna ocasión muchos de los plebisterianos de Gilead mayores de 20 años. No había necesidad de decir nada, ni tampoco esperanza de esconder nada. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?